El maestro ilustre de la pintura dominicana Ramón Oviedo nació en la llamada Quinta Avenida del Batey Central de Barahona el día 7 de febrero de 1924. Su madre fue Ana Rosa Erasme Lugo y su padre Luis Santiago Oviedo. En total, Oviedo tuvo 14 hermanos. Tenía 9 años cuando su padre se lo llevó a vivir a la ciudad de Santo Domingo, donde tuvo la oportunidad de compartir con sus hermanos paternos. Bueno, él dice realmente en muchas de sus entrevistas a lo largo de su carrera que él venía pintando desde el vientre de su madre, es decir, que era una condición innata. Él fue una persona que se formó de manera autodidacta. La situación económica que yo viví, pero ¿qué pasa? Que yo salgo entre unos españoles que vivían aquí y tengo que dar la oportunidad de ir a un espacio que era muy ahí en la universidad. En ese tiempo comenzó a ganarse la vida con su arte, porque siendo un adolescente se dedicaba a pintar retratos personales, murales, letreros y todo lo que le encargaran en los negocios de la ciudad de Intramuros, por cuyas calles él se paseaba diariamente en busca de oportunidad para exponer sus habilidades. Y tengo suerte también de que un director del Instituto Cartográfico llamado Parque Civil, el ingeniero Parque Civil, un hombre con sensibilidad artística. Yo me destrozo de dinero. Ramón Oviedo tenía solo 16 años cuando pasa a formar parte como empleado del Instituto Cartográfico Dominicano. Ahí delineaba mapas, hacía todo lo que era el delineamiento geográfico, aprendió a hacer la cartografía y fue enviado más tarde para realizar cursos en ese orden al Canal de Panamá en 1953. Siguió desarrollándose como pintor, realizando retratos, dibujando paisajes, obras que en su primera etapa le regalaba a sus parientes y amigos. En ese tiempo, Oviedo, junto a otros artistas de la época, no solo anunciaba y propiciaba un cambio político, sino que planteaba una transferencia de posibilidades estéticas al plano de lo social, hasta las más recientes búsquedas interiores y reconocimientos individuales. Oviedo fue un transformador, un reformador de su propia obra. Su gran obra, en sentido general, hubo un aporte significativo, porque fue un hombre que, como lo dice su formación autodidacta, creó una escuela y creó un sinnúmero de seguidores a través de los años, que él no tuvo ni siquiera que ir a impartir clases, pero tocó e impregnó con su personalidad y su impronta a muchos jóvenes e inclusive a muchos colegas de él que levitaron en la misma época que él. Como Oviedo no pudo tomar clases en la Escuela Nacional de Bellas Artes, retardó su aparición pública, lo que contribuyó al fortalecimiento de las características particulares de su obra, las cuales mostró en su primera exposición. Para él fue una ventaja haberse formado solo, sin la influencia de los maestros de ese tiempo, y así lo percibió el intelectual y crítico de arte Manuel Valdepérez, cuando expresó que Oviedo demuestra en su obra que las asimilaciones suyas son solo las propias de la absorción integradora, con una evidente presencia de lo personal. Oviedo tuvo diversas etapas en su obra, como son la época roja, de la ciguapa y la época social. Es decir, que fue un artista muy dinámico y creó una base pictórica y una fuente de inspiración para muchos más. En el año 1965, Ramón Oviedo se unió al movimiento constitucionalista, que reclamaba el retorno de la democracia a su país, enfrentando a los invasores extranjeros. Como miembro destacado del Frente Cultural Constitucionalista, junto a otros pintores y artistas, realizó numerosos carteles, murales y retratos. Entre estos se destaca el retrato que hizo del profesor Juan Bosch, utilizado por los constitucionalistas en diferentes manifestaciones y eventos.
Ese año, 1965, gana el primer premio del concurso de pintura que se realiza en medio de la Revolución con su obra titulada 24 de abril. Esta pieza es considerada por muchos como la obra maestra de la pintura dominicana. Tanto historiadores como críticos de arte tienen preferencia por la obra del 24 de abril del maestro Ramón Oviedo. Sin embargo, al margen de lo que esta obra propiamente representa, entendemos que lo catapultó con esa obra fue que se convirtiera en uno de los principales o de las principales figuras de avanzada dentro de ese proceso revolucionario. En el año 1969, Ramón Oviedo gana el primer premio de pintura del quinto concurso E. León Jiménez con la obra titulada Espantajo. Y en 1970 vuelve a ganar el mismo premio con su obra titulada Levántate, Lázaro. En el año 1974 gana el primer Gran Premio de Honor de la 13ª Bienal de Santo Domingo con su obra titulada Uno que va, uno que viene. En términos de cuidado de las obras, a nivel de coleccionismo y de algunas piezas en museos, eso ya queda al criterio individual. Pero con la formación de la Fundación Ramón Oviedo, lo que sí podemos ver es una herramienta clara para la preservación de la obra plástica del maestro. En el año 1977, Oviedo realiza una gran retrospectiva en la Galería de Arte Moderno. Expone 256 obras, entre las cuales había pinturas y dibujos. La participación del maestro a nivel de exposiciones fue obviamente numerosa. Y sin duda lo que podemos ver es una producción totalmente amplia que lo ayudó a posicionarse incluso en lugares importantes dentro del quehacer nacional e internacional. En la gran retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de la República Dominicana de 1988, Ramón Oviedo exhibe más de 600 cuadros, ocupando todos los pisos del museo. En el año 1992 se inaugura el mural de Oviedo titulado Cultura Petrificada, en la sede principal de la UNESCO en París, Francia. En el año 1996 el maestro Ramón Oviedo finaliza su mural titulado Raíces, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El gobierno dominicano condecoró en el año 1997 a Oviedo con la Orden al Mérito de Duarte Sánchez y Mella. En ese mismo año, correspondiendo a una invitación que le hiciera el pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín, expone en la Fundación Guayasamín de Quito, Ecuador, la colección titulada Persistencia evolutiva de la forma en la materia. Llenaste el vacío que hay en mí, soy tan feliz, vivo en este momento, feliz año. En el año 2019, con motivo de cumplirse el 95 aniversario del natalicio del maestro Ramón Oviedo, se realizó la exposición Oviedo 95 años, la cual presentó una síntesis de su amplia producción, convirtiéndose en una excelente contribución al arte nacional. La exposición se realizó en la Galería do Arte Contemporáneo y en la misma se incluyeron 2 obras del nieto de Oviedo, Omar Molina, con las que él está haciendo un homenaje a su abuelo. Una de ellas es una pintura de gran formato, donde yo explico básicamente su formación y su embrión en una isla como nosotros, como la que tenemos nosotros, caribeña. Ahí hay un caballete, hay lo que es el trópico, está lo que es la colonización, cuando vinieron los colonizadores españoles, están los 3 viajes. O sea que es un sinnúmero de cosas que conjugan todo lo que él absorbió desde su embrión hasta que se formó como pintor, y yo lo reflejo en esa obra. La otra es una obra ya más contemporánea de lo que fue ya sus últimas apariciones públicas. El gran maestro de la pintura dominicana, Ramón Oviedo, falleció en Santo Domingo el 12 de julio de 2015, a los 92 años de edad. Por sus grandes aportes al arte y a la cultura, Ramón Oviedo ocupa un lugar de honor en las páginas de nuestra historia. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.